Amén. Bien, hermanos, el hermano Ortega va a poner la lección. A Saúl, hermana Sandra, ¿nos pueden poner Romanos 3? Romanos 3, el último versículo para memorizar. Y ahorita les va a dar el hermano la hoja. Los niños pueden salir a clase, perdón, los niños pueden salir a clase. Y vamos nosotros, en lo que recibe su hoja, vamos a Romanos capítulo 6. Vamos a Romanos capítulo 6, hermanos. Estamos ya terminando este párrafo. Pastor, ¿me pudiera mandar por WhatsApp la hojita? Estamos en el último versículo, hasta el último. Ok, ese, vamos a aprender el 31. Ok. Pastor. Déjame agarrar aquí mi Biblia. Saúl, le bajas tantito al volumen. Listo. Uy. Ok, hermanos, vamos a repetir Romanos 3:31. Ok, listos. Romanos 3:31. Listos, vamos a leerlo 3, 4 veces y luego lo intentamos con el acordeón. Entonces, listos. 1, 2, 3. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Otra vez. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Otra vez. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Una vez más. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Ok, bien, vamos al acordeón. Ok, vamos a ir palabra por palabra a ver si lo podemos. Entonces, a ver, primero una palabra por palabra. ¿Sí? Hacemos énfasis en la fe. Eso significa que podemos olvidarnos de la ley. Por supuesto que no. De hecho, Cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. ok. Dijeron cumplimos, ¿verdad? Ok, bien. ¿Listos? Ahora sí, juntos. Todo junto. 1, 2, 3. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, es significa que podemos olvidarnos de la ley. Por supuesto que no. De hecho, si tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Ok, otra vez. Yo cascabeleé también. Listos. 1, 2, 3. Entonces, si hacemos énfasis en la fe,
Esto significa que podemos olvidarnos de la ley. Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Bien, hermanos. Ok, terminamos ya el último versículo de esta porción. Y a ver si el domingo, vamos a estudiar juntos, el próximo domingo a ver si podemos decir los 10 versículos, ¿ok? Con la hojita, media hojita que les di. Creo que, hermano Guillermo, usted faltaba de media hojita, ¿verdad? Y también la hermana Amanda me enseñó hay un detallito en un versículo que aprendimos que vamos a verificar. Pero, ok. Bien, hermanos. Entonces, vamos ahora sí a nuestras hojitas, por favor, vamos a nuestras hojitas. Vamos a entrar a esta es la última. Hermanos, perdónenme que estoy tardando tanto en esta. No lo voy a ocupar, Saúl. Nada más tú me puedes ayudar a grabar. Ok. Hermanos, perdónenme que estoy poniendo tanto tiempo en este párrafo y me estacioné tanto en este párrafo, pero creo que realmente es muy importante este párrafo para la vida cristiana y para la consejería bíblica. Entonces, vamos a avanzar rápido porque lo que me gustaría es discutir un poquito más el asunto de las aplicaciones. Entonces, no hay nada para rellenar porque quería que en lugar de poner nuestra atención en rellenar o pensar, pudiéramos discutir las aplicaciones. Ok, alguien ayúdeme con la introducción, por favor. Alguien ayúdeme con la introducción de Romanos, de la lección. Ese último punto del primer párrafo contiene una observación interesante en la parafraseación de la obra de Dios. Sí, yo siento penetrante el olor de aceite. Y no tiene porque no hay. No hay. Como el manteca que es la cebolla. Cebolla, todo eso, sí. Y yo siempre hablo. Base en esta obra de Dios a él. Entonces las interacciones siguen con la respuesta bloqueada a la También está todo cerrado. Un poquito que estoy ya se va al aire la villa. siendo que él. Ok, y de nuevo, déjame leer esa última parte, esa última oración. Dice, hermanos, con base en esta obra que Dios ha hecho, ¿verdad? Entonces las exhortaciones o los imperativos siguen como respuesta apropiada a las afirmaciones, los indicativos. En Romanos capítulo 6, hermanos, Pablo ha dicho, ¿verdad? Pablo ha dicho, o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte para que el cuerpo de pecado, perdón, me estoy confundiendo, ¿verdad? Hemos sido bautizados en su muerte. Sí, ¿verdad? Hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hermanos, de nuevo, todos lo que estamos viendo de los versículos 1 al 11, versículos, ¿qué hermano Manuel? Ok, todo lo que estamos viendo de los versículos 1 al 11, hermanos, son afirmaciones de lo que nos ha pasado al creer en Cristo. Son afirmaciones, a las afirmaciones le llamamos los indicativos, ¿verdad? Son declaraciones de lo que realmente Dios ha hecho. Y después, mire, esto es un patrón de la Biblia, ya que Dios nos ha dicho lo que ha hecho en nosotros, lo que nos ha dado en Cristo, después de eso, entonces, ¿qué? Nos exhorta, nos manda, ¿ok? Entonces, hermanos, Dios nunca nos va a pedir obedecer, ¿verdad? Sin que Él haya hecho algo en nuestras vidas. Y esto es algo bien importante, hermanos. Dios no es un Dios que se burla o que se ríe cuando, ¿verdad? No es como nosotros, ¿verdad? Con los niños a veces sabemos que los niños no van, por ejemplo, si le digo a Josuecito, ok, mueve el púlpito. O sea, no es como que me voy a estar riendo, ¿verdad? Qué niño tonto, no. Dios no es así con nosotros, ¿verdad? Pidiéndonos obedecer sin antes capacitarnos, ayudarnos. Entonces, ahora, de nuevo, nada más como resumen, yo voy a leer. Vimos en el primer punto, versículos 1 a 4, la afirmación del Evangelio de Dios puede traer distorsión y confusión
pero realmente debe darnos nueva perspectiva. Ok, el resumen. La afirmación fuerte del Evangelio nos enseña que no podemos usar el perdón de Dios por la fe como una excusa para pecar o un permiso para vivir una vida libertina. La afirmación fuerte de que somos salvos por gracia a través de la fe debe darnos nueva perspectiva porque por esa fe somos sepultados y resucitados con Cristo, como ilustra el bautismo, con el propósito de vivir una ¿qué? Vida nueva. El que cree en Cristo, ¿verdad? Ha sido muerto y sepultado con Cristo, como ilustra el bautismo. Entonces se espera que esa persona ¿qué? Viva una vida nueva. Una vida nueva. ¿Ok? Entonces, el hecho, hermanos, ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Hermanos, la afirmación fuerte del Evangelio es que somos salvos por gracia a través de la fe. Y no vamos a cambiar eso. O sea, mi preocupación de que, ay, sí, pero es que si lo hacemos tan facilito la gente, no vamos a cambiar eso. Dijimos que, aunque se escucha facilito el asunto de creer, requiere la obra del Espíritu Santo y el reconocimiento de que somos pecadores. Y ahí es donde truena el asunto. Porque la gente o nosotros mismos, hermanos, no siempre estamos dispuestos a reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Pero, hermanos, el hecho de que la gente malinterprete no me va a hacer a mí cambiar la grandiosa verdad del Evangelio. Hermanos, lo que hemos dicho, hermanos, venimos a la iglesia no para conseguir el favor de Dios, ni que Dios nos dé un like. Venimos como respuesta, ¿verdad? Por agradecimiento, sí por obediencia, pero una obediencia de gratitud, no una obediencia de que, pues es que voy a ir. O a lo mejor, ¿verdad? Queremos hacer un cambalache con Dios, toda la semana me porté mal. No, el domingo ahí voy a estar, ¿verdad? Para que varias malas por unas buenas. No, esa no debe ser la actitud para venir a la iglesia. Somos aceptos en Cristo. No venimos para ser aceptos en Cristo. No venimos para que Dios nos dé like. No venimos para que Dios nos ame. Ya nos ama en Cristo. Ahora, siguiente explicación. Dijimos, ¿qué significa ser unido a Cristo y qué significa morir y resucitar a la semejanza de Cristo? Versículos 5 al 7. Ser unido a Cristo describe una unión orgánica con Él. Esta es la palabra de injertados. O Reina Valera utiliza la palabra plantados. ¿Se acuerda? Ser unido a Cristo significa que estamos ¿qué? Orgánicamente unidos a Él, donde participamos de su muerte para que el pecado pierda su poder en nuestras vidas, para que no seamos esclavos del pecado. Esta afirmación nos enseña que podemos tener tiempos de libertad y respiro sobre la presión que sentimos de las tentaciones que incitan los deseos pecaminosos que existen dentro de nosotros. Hermanos, el estar unido con Cristo y participar de su muerte significa, hermanos, que podemos tener respiro. Significa que podemos tener victoria. Ahora, no significa que somos perfectos ni vamos a ser perfectos. ¿Ok? No hay que malinterpretar eso. Pero que podemos tener victoria y respiro. Versículos 8 al 11, ¿qué significa morir? Ser muerto y resucitar con Cristo. Ser unido a Cristo también describe nuestra participación en su resurrección, para vivir ya no para el pecado y sus deseos, sino para vivir para Dios y ¿qué? Su voluntad. Hermanos, ser salvos, poner nuestra fe en la obra de Cristo, nos une a Cristo, lo que simboliza el bautismo, y nos da de nuevo una nueva perspectiva. Ya no vivimos para nuestra carne, nuestros deseos, ya no vivimos para el mundo, vivimos para Dios. Ahora, hermanos, ese cambio de amos, ¿verdad? De la esclavitud del pecado y la maldad y nuestros deseos, ese cambio de amos al Señor no pasa automáticamente, ¿verdad? No pasa automáticamente. No es como que, ya aprendimos cómo servir a este nuevo amo, ya aprendimos cómo vivir en este nuevo amo, ya sabemos cómo este nuevo amo. No. Y es por eso que entonces, mire lo que dice.
ahí en nuestras hojas. Por lo tanto, en base a lo que Pablo ya ha dicho, por lo tanto, punto número 4, como aplicación, hermanos, la respuesta apropiada del Evangelio de la gracia de Dios. Hermanos, la respuesta apropiada viene en 3 mandamientos. La respuesta apropiada viene en 3 mandamientos. Ok. Alguien ayúdeme a leer el párrafo de abajito. Abajo de aplicación. La palabra, por tanto, es usada en las Escrituras para establecer una conclusión o aplicación. En esta ocasión, Pablo va a presentar la aplicación de lo que significa estar unido a Cristo, en su muerte, en su resurrección, en Ok, 3 exhortaciones, hermanos. La respuesta apropiada se presenta en 3 exhortaciones. La primera, alguien ayúdeme a leer la primera, inciso A. Ok, esa es la primera exhortación, ese es el primer mandato para nosotros. No dejemos que el pecado controle nuestras vidas de modo que le obedezcamos en los deseos pecaminosos. Inciso B, segundo mandato. Inciso B, segundo mandato. No ofrezcamos, hermanos, nuestro cuerpo como armas para servir a la iniquidad, para servir al pecado. Estoy parafraseando, ¿verdad? Y última exhortación, punto número C. Ok, para servir a la justicia, para servir a Dios. Y hermanos, aquí de nuevo, tenemos que saber qué nos está pidiendo Dios, ¿verdad? Son 3 mandatos. 3 mandatos. Bienvenidas, hermanos, bienvenidos. Estamos en Romanos 6. De nuevo, 3 mandatos que son la respuesta apropiada a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y creo que la primera, hermanos, es la más fuerte y la que tiene más aplicaciones. Ok, la primera, versículo 12, Reina Valera dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Punto número 1, abajo del inciso A. El mandato literalmente se traduce: el pecado no reine. Esta es la 4ª vez que Pablo usa este verbo. En la sección anterior afirmó en 3 ocasiones que reinó la muerte de Adán hasta Moisés. Reinó la muerte. Reinarán en vida los que reciben, y el pecado reinó para muerte, y la gracia reine por la justicia. De nuevo, muy importante este asunto de la palabra reinar. Y la palabra reinar aquí, hermanos, tiene la idea de ejercer su control, ejercer su dominio, ¿verdad? Ejercer su dominio. Punto número, inciso B abajo. Cruz comenta: esta exhortación deja en claro que la muerte de los creyentes al pecado no significa que sean inmunes a la tentación o incapaces de caer en el pecado. Significa que la tiranía del pecado se ha roto, por lo que son libres de elegir no pecar, pero deben continuar eligiendo no hacerlo. Hermanos, de nuevo, aquí hay algo muy importante. Cuando creemos en Cristo y somos unidos a Cristo, tenemos la opción de no pecar. No somos esclavos del pecado. Tenemos la opción de no pecar. Ahora, nota aquí, inciso C. El verbo reinar describe el control y dominio que el pecado ejerce en el hombre. Pablo exhorta a no dejar que el pecado ejerza su dominio, ya que hemos sido liberados del pecado. Este mandato enfatiza 2 ideas, perdone ahí que creo que dice ides, ¿verdad? 2 ideas, ok.
dos ideas importantes sobre la santificación. Primero, Dios nos pide obedecer en base a lo que Él ya ha hecho por nosotros. En este caso fue Dios quien nos liberó de la esclavitud del pecado y ahora nos pide que no volvernos a esclavizar. Y segundo, este mandato pone en perspectiva que participamos en este proceso de santificación. No solo Dios lo hace y tampoco lo hacemos solos. Lo hacemos juntos, hermanos, juntos. Ahora, punto número 2. Dice ahí, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. La esfera en donde el pecado ejerce su control es en vuestro cuerpo mortal. La frase describe la esfera en donde comúnmente sentimos la tiranía del pecado y las presiones de las tentaciones. Alguien ayúdeme leyendo Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Pablo dice, en otras maneras de decir ese versículo, lo que está diciendo Efesios 3, dice, todos nosotros en otro tiempo andamos. Es otra palabra para decir vivimos. Dice ahí, vivimos en los deseos de nuestra ¿qué? Carne. Haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los... Hermanos, una persona sin Cristo va a hacer lo que quiera. Va a hacer lo que le agrada. Si quiere una cerveza, se va a hacer una cerveza. Si quiere un cigarro, va a hacer un cigarro. ¿Verdad? Si quiere ver pornografía, va a ver pornografía. Si se quiere meter con una otra o uno u otro, lo va a hacer. Así era nuestra condición sin Cristo. ¿Por qué? Obedeciendo ¿qué? Los deseos de la carne y de los pensamientos. Hermanos, de nuevo, las personas sin Cristo, nosotros, y vamos a ponernos a pensar en nosotros sin Cristo hacíamos lo que queríamos. Ahora, a veces eran cosas buenas, ¿verdad? Pero a veces no con fines, no con propósitos buenos. ¿Sí o no? No con propósitos buenos. ¿Sabe que hay muchos buenos ciudadanos? Pero no son buenos ciudadanos no porque hay que respetar la ley o porque tienen un principio de Dios. Hay mucha gente que es muy buena ciudadana porque evita problemas. Mientras no se metan conmigo, yo no voy a meter con ellos. Y muchas son motivaciones egoístas. A veces hay buenas personas, que son buenas personas por motivos egoístas. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo he escuchado personas, no, yo hacerle daño a mi cuerpo fumando, no. ¿Pero por qué? Porque aprecian y aman su cuerpo. No por otra perspectiva más alta. Entonces, hermanos, esto que está diciendo Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Hermanos, nuestro cuerpo, ¿verdad? Tiene sus deseos. Tiene sus deseos. Y es lo que está diciendo Santiago, hermanos. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y bueno, después podemos hablar un poquito. Ahora, vamos a la pregunta, que aquí es donde quiero estar. Hermanos, si me estaciono aquí y lo entendemos, usted puede leer todo lo demás. Pero permítame, hermana Pati, quiero estacionarme aquí, porque aquí es donde quiero que discutamos. Punto número 3. ¿Cómo podemos obedecer este mandamiento? Alguien ayúdeme leyendo el primer inciso A. La frase, de modo que obedezcáis en su concupiscencia, describe específicamente nuestra responsabilidad en esta interpretación. Esta fue la paráfrasis escrita en el Código Penal. Digamos que el pecado controla nuestras vidas cuando obedecemos sus deseos pecaminosos. Lugar dice que esta es la verdad brillante sobre nuestro pecado. El pecado no es un monstruo gigante regular, ni un diablito. En el nombre de los días. Simplemente somos nosotros obedeciendo a lo que deseamos. Hermanos, y me gusta mucho cómo
¿Cómo lo pone el hermano Jim Berg? Y me equivoqué, no era en el hombre, era en el hombro, ¿verdad? No era un diablito en el hombro. ¿Ha visto esa ilustración del diablito en el hombro? ¿Verdad? Pégale. Wow, hazlo. Hermanos, a veces así pensamos nosotros, que el pecado es un monstruo, ¿verdad? Nuestro monstruo puede ser, no sé, puede ser la mentira, ¿verdad? Oh, es que yo no puedo. El chisme, la crítica, la murmuración, o a veces pensamos que ese monstruo es que yo soy pesimista, ¿verdad? Y pensamos, no puedo dejar de ser así. Pensamos que es un monstruo. Pero realmente, hermanos, obedecemos lo que deseamos, codiciamos, lo que pensamos. Ahora, note aquí, segundo párrafo, y aquí vamos a abrir la participación. Alguien ayúdeme leyendo. Ahí está, hermanos. De nuevo, el primer mandato, parafraseándolo, dice: no dejemos que el pecado controle nuestras vidas de modo que le obedezcamos en sus deseos pecaminosos. A ver, hermanos, ¿cómo este mandamiento es importante? Y piénsalo usted, ¿cómo usted puede obedecer este mandamiento? ¿Cómo usted puede obedecer este mandamiento? ¿Qué le está Dios pidiendo a usted en específico? Hermanos, y ese es un buen ejemplo. Dice la hermana, por ejemplo, dice: a mí me gusta mucho comer donitas y comer en exceso. No, gula, no es gula, porque antes la gula, en el sentido estricto, la gula era que las personas vomitaban para seguir comiendo. La gula, el pecado de la gula, ¿verdad? Era vomitar, o sea, vaciar para poder seguir comiendo. Pero lo que está diciendo la hermana Sandra, y mire, qué buena aplicación. Porque nosotros no siempre pensamos, ¿verdad?, que el exceso de seguir queriendo y comer y ¿verdad?, es como pecaminoso. Pero realmente a veces, hermanos, que cuando estamos comiendo en exceso, estamos obedeciendo ¿qué? Un deseo de la carne. Un deseo de la carne. Hermanos, de nuevo, yo creo, y aquí está, hermano, ¿es malo comer? No es malo comer. Dios nos diseñó así para sostener nuestro cuerpo y nuestra vida a través de la comida, a través de, ¿verdad?, de la cosa. Pero hay un límite que es correcto y hay un límite donde traspasamos. Y exactamente. Y de nuevo, por eso dice aquí: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Hermanos, por ejemplo, el asunto de comer más es porque nos gusta, porque es sabroso. Y yo creo que todos hemos hecho eso. Pero eso es seguir que los deseos de nuestra carne. Bien, buen ejemplo. ¿Alguien más? ¿Cómo podemos obedecer este mandamiento? ¿Qué significa en términos reales y prácticos? ¿Sí? ¿Horas de WhatsApp? Hermana Patti. Hermano, yo entiendo que Dios quiere que seamos buenos, no que nos portemos bien, porque ser bueno es más que el corazón, y tratarse de mucha necesidad para obtener algo, violencia, pero en realidad no estamos teniendo un sentimiento correcto. Se me hace, pudiéramos usar esas palabras, pero no, esas palabras no significan lo mismo para todas las personas. Eso que usted está diciendo tendría que ser muy específico, a lo mejor en un contexto, pero no creo que todas las... Ahora, lo que es correcto, lo que usted está diciendo que es correcto, a lo mejor no esas palabras, pero lo que está diciendo la hermana Patti es que lo que hagamos debe salir de nuestro corazón y no nada más de un acto externo.
casa, yo, Exactamente, exactamente, exactamente. Bien, ¿quién más? Hermano Ortega y luego hermano Oscar. Otra cosa sería la soberbia, en el sentido de hagamos las cosas no por sinceridad, sino que lo hacemos para que nos vean. Mira que que seamos la estrella de la película. Ahora, mira lo que el hermano Ortega está diciendo. A veces hablamos de una codicia que es física como comer, pero hablamos de otra codicia, otra concupiscencia que es la gloria del hombre. No pensamos a veces que la gloria del hombre es una codicia, pero a veces la gloria del hombre es una codicia, ¿verdad? Es una codicia, anhelamos, ¿verdad? El reconocimiento. Y hermanos, esa codicia del reconocimiento, ¿verdad? A veces, y es lo que está diciendo, a veces seguimos nuestros deseos por la codicia del reconocimiento, ¿verdad? Hermano Oscar. Bueno, probablemente yo me perdí un poquito, pero voy a tratar de ser más claro que es más. Cuando el hombre conoce a Cristo, realmente hace un poco. Yo creo que en base a lo que ya tenido y el de conmigo, y de hermano, cuando tenemos deseo, delante de la presencia de Dios, realmente vamos a tener ventaja porque vamos a tener el equilibrio instantáneo de la parte grande que tenemos en el trabajo. Yo más que bueno, entonces quiere decir que la alcance. Y ahora, ¿qué dijo? Con él, mi alcance está con él. Ahora, hermanos, este es el punto de este pasaje. Y de nuevo, lo estoy enfatizando mucho. Dice el hermano, la santidad y todo. Hermanos, el hecho de no obedecer al pecado en sus concupiscencias está ligado a que cuando somos salvos, somos unidos orgánicamente a Cristo. Y la vida de Cristo pasa a nuestra vida. Entonces, cuando la vida de Cristo está pasando en nuestra vida, somos capaces de decir que no nos da la habilidad, nos da la fuerza. Entonces, y aquí está hermanos, y aquí está lo importante, que podemos decir no al pecado, que podemos decirle no. Y hermanos, eso nos da respiro. O sea, podemos tener victoria del pecado. Pero mire de nuevo, mire la cosa importante, es unido a Cristo. Es siendo salvo genuinamente. Y se acuerda, una aplicación también de esto es, si no estoy teniendo poder para rechazar el pecado, si, ¿verdad? Si estoy de nuevo tropezando y tropezando, ¿verdad? Y pecando en lo que cada uno peca, a lo mejor el problema no está en mi obediencia necesariamente, a lo mejor está en mi unión a Cristo. ¿Se acuerda que le dije? Dos cosas, a lo mejor no es salvo, o a lo mejor no hay una buena relación con el Señor para darnos ese poder para rechazar al pecado. Ahora, hermanos, estos temas que estamos hablando, bueno, hermana, a ver, permíteme tantito, voy a pasarles el micrófono para que los hermanos de Zoom escuchen. Yo pienso que todo eso se logra si estamos en comunión con Cristo. Y ahí va de la mano, ¿verdad? Si estamos en comunión con Cristo. Si estamos en comunión con Cristo. Hermano Ortega. Otra cosa, últimamente, no sé si, pero estaba pensando en la cuestión de lo que comentaba el otro día ya lo había comentado. La cuestión de sentirnos que si somos pobres o enfermos o X o Z, me siento tan consagrado a Dios porque Dios me quiere tener en esta situación. A mí me parece,
enfermo o pecaminoso. Es pecaminoso, hermanos. Porque digo, ¿cómo sentirte satisfecho si estás todo mal? Y digo, pues, ¿qué de verdad? Yo a veces dudo, o digo, pienso, ¿realmente creen que somos hijos de un Dios tan poderoso, tan rico y todo? Que estamos en esta situación. Hermanos, de nuevo, piénselo. Hermanos, piénselo. A veces para algunas personas es muy cómodo, para veces la flojera es muy cómoda. Hermanos, y con respecto a los indigentes, hay indigentes que prefieren seguir así que obtener un trabajo, Así es. porque es cómodo. Hermanos, dice el hermano Ortega, la enfermedad que el pecado puede causarnos. La gente está tan cómoda de no bañarse, está tan cómoda de no bañarse, está tan cómoda de no pagar luz, no pagar renta, donde le agarre la noche, comer lo que... Ahora, hermanos, ¿es feliz? Probablemente no, pero el pecado, hermanos, los esclaviza. Ahora, lo que está diciendo el hermano Ortega, Una pregunta, ¿realmente creen en ese Dios? Ahora, bueno, hermano, aquí viene este punto. Si alguien se está acostumbrando a vivir en la flojera, en la suciedad, eso es parte de lo que está diciendo aquí. Es el pecado ¿verdad? La concupiscencia. ¿Verdad? Su propio deseo. Hermanos, y de nuevo, aquí va a variar mucho cómo fuimos educados, cómo fuimos acostumbrados, pero hay personas que les dice la hermana que les gusta vivir así y hasta que se sienten bien, pero eso no está bien, porque la Biblia enseña o algo diferente. ¿Me puede explicar exactamente donde dice que Él se hizo pobre para que fuéramos ricos? Digo, está bien, entonces realmente literal todos debiéramos ser ricos, ¿no? No, porque lo que está hablando, lo que está hablando más básicamente está hablando de su posición. O sea, básicamente de la posición de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos vivir una vida plena en Cristo? Estamos contando las limitaciones, contando cosas que nos ponemos nosotros mismos. Por eso. Ahora, pero ¿por qué no ponemos nosotros tantas limitaciones? Porque dejamos que el pecado nos controle. Yo entiendo que habla de logros espirituales, de que Él se despojó de todo para que nosotros seamos ricos, pero no es precisamente que los millones en el banco, bueno, porque no, ¿verdad? Pero vamos a suponer, pero más que nada en los logros espirituales, ricos espiritualmente. Sí, eso es lo que está hablando, Él se hizo pobre para enriquecernos, y no está hablando de enriquecernos en dinero, no. Está hablando de enriquecernos espiritualmente. Hermano Jesús, ahí voy. Para que escuchen los hermanos de Su. Me viene a la mente este tema, pastor. He estado estudiando las bienaventuranzas. Me llama la atención que las primeras bienaventuranzas habla sobre la pobreza, los mansos y los humildes. O sea, entonces, y los pobres en espíritu. En espíritu. En espíritu. Entonces, ¿a qué se refiere todo eso? Muchos malos intérpretes de la palabra de Dios, de ahí sacan cosas para que uno diga, tienes que ser pobre, como estaba comentando el hermano Ortega, tienes que ser pobre, tienes que ser dejado, tienes que ser esto, tienes que ser aquello, y no se refiere a eso. No. La pobreza que se refiere ahí es la espiritual, cuando nos encontramos en pecado y en tinieblas. Entonces tenemos que comparar muy bien la escritura, porque muchos temas sobre el enriquecimiento, porque también hay malos consejeros que hablan que uno tiene que ser rico. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre rico, pero no es así. No. Por eso Pablo bien dice, he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sí. No a conformarme, porque el conformismo es un pecado.
Ahora, y eso es ahora de nuevo, y volvemos al mismo punto. Por eso es muy importante este pasaje. Le digo, este pasaje es importante para la vida cristiana, hermanos. Porque este pasaje, esta respuesta apropiada, no es opcional. O sea, esto que Pablo está escribiendo no es si queremos. O sea, ya Dios hizo, ya hermanos, al creer nosotros en la obra de Cristo, participamos, fuimos unidos a Él, participamos en su muerte y resurrección como ilustra el bautismo para vivir una vida nueva. Así es que, hermanos, esto no es opcional. Esto no es opcional. Esto es lo que Dios desea para todos los cristianos. Yo creo que también es lo que tenemos que identificar esta unión orgánica, que es que hay. Es algo que verdaderamente existe. Es como, y tampoco es condicional. Es algo que se consume en el momento. Exactamente, exactamente. Nos hablan de humildad, pero de una actitud no de humildad. Sí, de nuevo, y esta es otra cosa mala, hablando de, a veces nosotros equiparamos humildad a pobreza, pero a veces, hermanos, las personas pobres son las más orgullosas. ¿No ha visto, no se acuerda que cuando los venezolanos que les dieron frijoles, ahora esto, o que les dieron un jabón sote, ahora esto es para perros? Ah. Entonces, a veces de nuevo, creo que está mal equiparar humildad con pobreza. Hermano Guillermo. Hermano, aquí el punto es que dice, de modo que no obedezcamos a nuestras concupiscencias. Realmente, tal vez no muchos conozcan de dónde viene el nombre que tenemos como cristianos. Cristiano, en aquellos tiempos, cuando Jesucristo estuvo en el mundo después que partió, se le dio a los seguidores de él. Era algo despectivo, algo hiriente. Mira el cristianito. ¿Por qué? Porque realmente ellos conocieron al Señor y ellos estaban viviendo como Cristo. El punto es ese. Ellos lo conocieron personalmente. Ahora, nosotros adoptamos ese nombre ya, somos cristianos. En un tiempo fue despectivo. Primero lo odiábamos, lo rechazábamos el cristiano. Y después lo fue asimilando. Está bien, ok. Ese mote se le puso a los que conocieron a Cristo y que lo siguieron tal cual era. Ahora, el punto es este. ¿Realmente conocemos a Cristo? Porque Él es el Evangelio. Exactamente. Y ese es el punto, conocerlo. Entre más lo conozcamos, su palabra nos lo dice. Entre más lo conozcamos, más vamos a ser como Él. Exactamente. Así es. Y esto está de nuevo. Esto es la cosa hermosa, hermanos. Esto es la cosa hermosa. Ahora, por eso me lleva, hermanos. Por eso este pastor es muy necio y va a seguir siendo muy necio en decirles que solamente hay una manera de tener relación con Cristo y es a través de la Biblia. Si usted no lee la Biblia, ahora no leemos para tener información, leemos para tener una relación con Cristo. Nos vamos con buena actitud. Por eso le estoy diciendo, buscamos una versión que podamos entender. Porque si no, la Biblia es el medio para tener una relación con Cristo. Él por eso nos dejó sus palabras. Hermanos, no vamos a tener fuerza para esto que nos está diciendo. Hermanos, los cristianos queremos enfrentar las tentaciones sin una relación con Cristo, sin la fuerza y el poder que viene de la relación con Cristo. Entonces, por eso, hermanos, y esto es como pastor, como pastor le voy a decir esto. Cuando platicamos con asuntos de consejería, una de las primeras preguntas que yo les hago a los hermanos es, bueno, está bien, oiga, ¿ha estado leyendo su Biblia? ¿Y sabe qué me impresionan las respuestas? No. Hay muchos hermanos que tienen broncotototas, y no han leído su Biblia en 2 meses, 3 meses, 1 año, broncotototas, hermanos. Y aquí, hermanos,
y esta es la realidad del cristianismo. Pensamos que teniendo broncotototas se van a componer así solitas como que una vara mágica del Señor. ¡Pim! Es en nuestra unión con Cristo. Vamos a tener ese poder. Vamos a tener ese poder. Ahora, hermanos, aquí está la cosa también de nuevo importante de esto. Esto no es opcional. Y si somos desobedientes, eso va a ser un asunto entre Dios y nosotros. Hermanos, yo no voy a ejercerle presión de nada a usted. Yo solamente voy a enfatizar lo que la Biblia dice. Cada uno es responsable por, ¿verdad?, por vivir para el Señor. Yo sé que a veces los pastores sí nos ponemos muy duros con esto. Pero, hermanos, la responsabilidad es personal de vivir para el Señor. De vivir para el Señor. ¿Ok? Ahora, otra cosa que no sé si se da cuenta que hablamos de asuntos. A veces, hermanos, cuando hay asuntos de consejería gruesos, como adicciones, ¿verdad? De cualquier tipo, ¿verdad? De sustancias, de alcohol, adicciones sexuales. Es cuando pensamos en estos, no, sí, ¿verdad? Seamos salvos y de modo, ¿verdad? No reine el pecado, de modo que no lo obedezcamos, porque pensamos, ¿se acuerda? Muchas veces los cristianos pensamos nada más en esos pecados escandalosos. Pero hermanos, a veces esos pecados escandalosos son fomentados de muchos pecados que permitimos, ¿verdad? Que apapachamos. Y eso, perdone que no tengo la diapositiva. Hay un libro que a mí me ayudó mucho que se llama, lo escribió un hermano que se apellida Bridges, que se llama Pecados Respetables. Son los pecados que nos gustan aquí en la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, el estrés. El asunto del estrés. A veces, hermanos, son cosas que, ¿verdad? Es que, por ejemplo, muchas veces, a mí me gusta vivir bajo presión. ¿Verdad? Los estudiantes del instituto, no, ¿verdad? A mí no hago la tarea y ¿cómo se llama? Procrastinación se le llama, ¿verdad? Procrastinación, dejar las cosas para después. Ay, lo voy a dejar para después y ya van a ver que, pues que a mí, es que yo sin estrés no funciona. Ahora, hermanos, Dios no nos hizo para ese tipo de presión. Hermanos, ¿qué otras cosas? Por ejemplo, de nuevo, ¿cómo le tiramos al alcohol? ¿Cómo le tiramos a esas sustancias? Pero, por ejemplo, hermanos, el café, las bebidas con azúcar. O sea, piénselo. O sea, queremos que alguien tenga control del alcohol. Queremos que alguien tenga control, hermanos, queremos que alguien tenga control de ver la pornografía. Queremos que alguien que tenga control de la fornicación y de todas esas cosas. Por a este lado, pero aquí, dándole rienda suelta a lo que es aceptable, a lo que es políticamente, lo que no es tan malo, ¿verdad? Echarnos 2 litros de coca, eso no es malo, echarnos 2 litros de coca a cada persona, ¿verdad? Entonces, ¿sí ve? Y este es el asunto. Ahora, hermanos, estoy usando aplicaciones. No estoy diciendo, hermano, no piensen, el pastor es enemigo de la coca y el café. No, lo que estoy diciendo es que debemos tener cuidado en las cosas que nuestras concupiscencias nos dicen. Hermanos, mire, por ejemplo, algo que mi esposa me ayuda mucho, pero a veces, hermanos, las series de televisión son, hermanos, ¿qué necesidad de estar desvelándonos viendo una serie? A veces hay trabajo, hay responsabilidades y ahí estamos en la noche. ¿Qué necesidad? Ah, pero es que está muy buena la trama, ¿no? ¿Cómo me voy a quedar con las ganas? Bueno, eso es parte de lo que está diciendo aquí. No obedezco a Dios en mis ¿qué? Concupiscencias. ¿Y sabe usted que se muere la neuronas? No dormimos antes de las 12 y no dormimos las horas adecuadas. Sí, Jazmín y luego hermano Ortega. Yo pienso en, pues sí, lo de la alimentación, pero también hay personas que pasan horas y horas en el gimnasio y para ellos se vuelve algo como un ídolo, ¿no? Y eso es algo bueno que se convierte de repente en algo malo. Exactamente, ¿verdad? El ejercicio
los videojuegos. Pero de nuevo, hermanos, sí nota que a veces los cristianos aquí hacemos diferencia como estos pecados sí son serios y graves. Pero estas cositas, ¿verdad? No tanto. Entonces, y algo que, y hermanos, una ilustración que me ayuda mucho, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo, ¿se acuerda? Dio la parábola del sembrador. ¿Se acuerda que dio la de espinas? Y dice que las espinas ahogaron el fruto. ¿Qué son las espinas? Sí, bueno, sí, pero era espinos o cardos. Dice que ahogaron la... Y luego cuando describe qué son esos espinos, son los deseos del mundo, son los placeres del mundo. Hermanos, la realidad es que los placeres del mundo ahogan la palabra de Dios. Hermanos, piénselo. A veces escuchamos, usted lee su Biblia, a veces escucha un buen sermón, ya sea aquí en la iglesia o allá en su casa, pero a veces los placeres del mundo lo ahogan. Lo ahogan. Pero de nuevo, hermanos, porque de nuevo, no estamos pensando, ay, ¿qué tiene de malo ver una serie? Eso no es pecado, pastor, ¿verdad? Echarse, ¿verdad? Tomar soda diario, no, eso no es pecado, pastor, porque a veces lo pensamos. Ahora, hermanos, nota aquí, ya cuando tenemos diabetes, ahora que ahí ya el doctor nos dice, no es si quieres, ¿verdad? El doctor ya no nos dice si quieres. El doctor nos dice ¿qué? Tienes. Ahora, no llegamos aquí así. Llegamos aquí consintiendo. Entonces, los cristianos, hermano, y lo estoy diciendo también por mí, necesitamos ser más integrales en la manera en que obedecemos al Señor. Pensando y evaluando y pidiéndole discernimiento en todo. Hermanos, una persona, déjeme tocar este asunto del adulterio. Alguien no va a llegar a adulterar de la noche a la mañana. Son las pequeñas concesiones que se hacen continuamente. Sino un hombre que empieza a saludar a una hermana y luego saludar un poquito, o empezarse a mensajear en horas inapropiadas, o más compañerismo. Y básicamente, ¿por qué? Porque le estamos dando deseos, ¿verdad? Ay, pastor, qué guapo se ve usted. O hermanos, la codicia de que, ¿verdad? La codicia de que alguien lo ve más guapo, más guapa, alguien lo reconoce más. Hermano, eso es veneno al corazón. Eso es veneno al corazón. Y entonces vamos haciendo esas pequeñas concesiones. ¿Y ya qué? Y luego ya estamos aquí. Pero no llegamos aquí así de la noche a la mañana. Fueron las pequeñas concesiones que hicimos cada día. Ahora, pequeñas concesiones en esas relaciones y pequeñas concesiones en muchas cosas. Porque de nuevo, hermanos, el pecado no nada más, o sea, no todos batallamos, ¿se acuerda de lo que está diciendo? El pecado en general. Cada uno tiene diferentes talones, pero es el pecado en general. Hermanos, si alguien, mire, nota aquí, si alguien cae en adulterio y fornicación y todos esos, le podemos preguntar, ¿cómo está tu dominio del tiempo? ¿Cómo está tu dominio de la comida? Hermanos, no puede ser que tengamos disciplina para comer y no tengamos disciplina sexual. Porque el pecado, hermanos, pasa a traer todo. El pecado, hermanos, es una mentira de pensar de que, yo tengo dominio sexual, pero la comida no, esa es otra cosa. Y debemos tener control. Hermana Amanda. Aquí estoy pensando en todo lo que está comentando. Entonces, una persona que dice que es salva, pero fornica o adultera o otro no puede haber salvación, o si hay salvación, pero no tiene comunión con Dios. Pues lo que lo hemos estudiado es, nadie ve el corazón. Porque mire, de esos pecados, pues viene la blasfemia para Cristo, pues, de parte de muchas personas. Ahora, hermana, ¿le quiere contestar usted? Sí. No, ok, ahí voy. No, aquí está, hermana, y esto es lo que estamos diciendo del pasaje. El pasaje no nos está diciendo a nosotros que debemos señalar, ¿verdad? Usted anda haciendo esto, usted no es salvo. No. Pero legítimamente nos permite el pasaje confrontar a los hermanos. Por ejemplo, hermana, si hay un hermano que está continuamente en fornicación o en adulterio, uno le puede decir, oiga, hermano, ¿realmente eres hermano?
Porque puede ser que sí realmente es hermano, pero lo que está pasando es lo que Pablo está diciendo, se está esclavizando al pecado. Él quiere y lo está haciendo, él quiere y él solito se está metiendo. O, eso es lo que Pablo está diciendo, o no puede salirse de eso porque sigue siendo esclavo del pecado y no es salvo. Y eso es, hermanos, y esta lección es para, y de nuevo, yo quiero que lo vea como una lección personal. Hermanos, yo los amo en el Señor y yo quiero que Dios les vaya bien y yo quiero que me vaya bien a mí, obedeciendo al Señor. Y ya no estamos tardando, hermano Oscar. Me voy a ir con la teología, con la teología católica de los pecados veniales y los pecados mortales. El católico se da permiso de los pecados veniales porque dice con una Padre Nuestro le dice los hijos mortales. Los malos son los otros. Bueno, estas cosas comunitarias, ¿no? Porque muchos tenemos esa doctrina, escuchamos. Y la traemos a la iglesia y de nuevo, estamos consintiendo cosas. Hermanos, y de nuevo, ¿qué cosas? Porque de nuevo, ¿qué cosas no debemos tolerar en la iglesia? En la iglesia no se debe tolerar el chisme, no se debe tolerar la crítica, no se debe tolerar la murmuración. En la iglesia lo disfrazamos como peticiones de oración, ¿verdad? Hermano Guillermo, mire, ore usted por el hermano Manuel. No, el hermano Ortega, hermano Guillermo, fíjese que ore. Y él, ándele. Otra que yo les quiero, otra cosa que les quiero decir, inclusive lo he comentado con la hermana Sandra. Muchos, yo no me considero porque no lo. Con estar oyendo predicaciones, se sienten ya como que tienen una relación con Dios, que ya cumplieron con la lectura de la Biblia, etc. Y yo le comentaba a Sandra, lo más triste de todo, se chutan un chorro de predicaciones y no practican nada de lo que les predicaron. ¿Para qué carambas oyen entonces? Ahora, y esa es una cosa importante, hermanos. El hermano Ortega acaba, de nuevo, tratamos de sustituir nuestra relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque ya cumplimos, y ese sentido de cumplimiento. Hermanos, Dios no quiere que cumplamos por pensar, ay, es que, hermanos, muchas veces, yo no sé si usted lo ha pensado, que a veces pensamos que las desgracias que nos pasan en el día, ay, no leí mi Biblia, por eso me está pasando esto, y no he orado, por eso me está pasando esto, ¿verdad? O por ejemplo en lo económico, y el Señor otra vez no diezmé, y el Señor de seguro me las está cobrando, ¿verdad? Y uno piensa que Dios es así, pero Dios no es así. Y eso es una mala idea que tenemos de Dios. Dios no es así. Dios no es así. Hermanos, el Evangelio no es así. No es así. El Evangelio no se trata de nosotros consiguiendo el favor de Dios. Ya tenemos el favor de Dios en Cristo. En Él, en su Hijo. Tenemos la aceptación. Si fallamos, lo único que hay que hacer es venir a Cristo, arrepentirnos y venir a Él. No es, hermanos, la vida cristiana no es una vida de logro personal de yo cuánto. Es de Él, una vida agradecida. Porque el reconocimiento es para Él, el fruto es para Él. Pero de nuevo, el problema es que luchamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Y bueno, hermanos, perdón que ya me tardé, pero y ya lo voy a dar terminado la clase aquí, ¿ok? Porque sí, ya llevamos como 800 clases aquí. Sí. Ahora, pero este era el punto importante. Yo quería que llegamos, hermanos, porque esta es la base de la consejería bíblica, ¿verdad? Y los que tomaron la clase de consejería conmigo, esto es parte de la consejería bíblica. Es parte de la consejería bíblica. Si alguien me dice, hermano, es que no puedo dejar ese pecado, yo legítimamente puedo traer Romanos capítulo 6, hermana, la Biblia dice que sí se puede. Entonces, si tú no puedes, dos cosas aquí. O tú no eres salva, o tú te estás esclavizando al pecado, pero la Biblia dice que sí podemos. Ahora, no significa, de nuevo, hermanos, por favor no me malinterpreten, no significa que siempre vamos a tener victoria, y que vamos a ser perfectos, y que vamos a flotar y no caminar. No, hermanos, la iglesia, recuerde, la iglesia se ilustra como este es un hospital. Venimos todos heridos y maltratados del mundo y nuestros pecados. Pero en Cristo encontramos ayuda. En Él encontramos refugio. ¿Sí?
en Él. Y bueno, gracias por su paciencia.